Muy buen día a todos, chicos. Excelente sábado. Buenos días, Lick. Buenos días. Gusto verlos nuevamente. Ok, vamos a ver dos materias en esta ocasión. Nuevamente, la primera de ellas es Derecho Aduanero. La segunda es Gestión Aduanera 2. Anteriormente ya habían manejado también la Gestión Aduanera 1. Entonces, Derecho Aduanero, al parecer también ya por ahí por el cuarto cuatrimestre, chequé la currícula, habían manejado. Entonces, es una secuencia de la materia que habían visto anteriormente. Entonces, las dos materias obviamente son secuencias de lo que vieron anteriormente. En sexto vieron Gestión Aduanera 1 y ahorita en séptimo Gestión Aduanera 2. Creo ya nos conocemos, ya sabemos la manera en que trabajamos también, ya saben ustedes la manera en que trabajo. Ya llevamos varias sesiones, clases y asignaturas que les he impartido. Entonces es el mismo procedimiento, chicos, no cambia absolutamente nada. Saben que pueden de antemano recuperar las asistencias viendo los videos y enviando evidencia también. La evidencia a lo mejor no la pueden cargar directamente en el tablón principal, pero recuerden que entre clase y clase les voy a estar poniendo actividades. Pueden, en este caso, pueden asignarlas ahí en actividades, pueden cargarlas ahí. O la otra cuestión también es que me pueden mandar correo y adjuntar también la cuestión de la evidencia, una foto, un screen, para que obviamente les valga íntegramente su asistencia por algún motivo personal o laboral que no puedan estar en las sesiones en vivo. De esa manera se les puede apoyar en el aspecto de que puedan recuperar su asistencia al 100%. O enviarme directamente por mensaje en privado, pues me envían la evidencia y yo ya lo contemplo en su asistencia. Ok, entonces les voy a compartir la forma en que vamos a trabajar, chicos. Como les comentaba, la materia es de Derecho Aduanero. Soy licenciado Raúl Santiago, ya la mayoría me conoce. A los que no me conocen, que se puedan ir integrando al grupo, que sean nuevos en integración. Soy licenciado Raúl Santiago, soy licenciado en Administración de Empresas y soy ingeniero en Sistemas Computacionales. Las reglas, básicamente establecemos las mismas reglas que hemos venido manejando en asignaturas anteriores: puntualidad, respeto. Tienen la opción de levantar la mano para participar, en determinado momento desbloquear su micrófono, que tienen esa opción, y pedirme la palabra, obviamente, para opinar algo en cuestión de la materia también. Utilizar su nombre real, de favor, no utilicen abreviaturas, ni sobrenombres, ni nada por el estilo. No omitan apellidos tampoco, utilicen su nombre real, apellido paterno, materno y nombre. El uso de la plataforma obviamente es académico, ambas plataformas, tanto de Classroom que vamos a estar manejando como de Zoom. Abstenernos de mensajes impropios o cadenas también mediante los chats, tanto de Classroom como de Zoom. Fundamentar opiniones con argumentos en cuanto a la materia, en cuanto a experiencia personal, experiencia laboral también. Y prohibido suplantar identidades. Normalmente ya saben que voy a estar pidiendo participación al azar muchas veces, y vamos a estar checando también la cuestión de la credencial, chicos, y de los que puedan, pues obviamente lo del uniforme, siempre y cuando pues no estén en cuestiones laborales también. Entonces vamos a hacer énfasis en esa cuestión también, que es lo que nos pide administrativo. Que las dos plataformas que vamos a estar manejando es Zoom y la plataforma de Classroom, para toda la cuestión de tareas, investigaciones y actividades también. La evaluación, asistencia un 10%, ya les mencioné que la pueden recuperar. Si no pueden asistir en las sesiones en vivo, obviamente tienen la oportunidad, una vez que yo haya subido los videos y los haya compartido en Classroom. Obviamente los videos están compartidos por medio de YouTube y ustedes pueden ver los videos de cada una de las sesiones y sacar una fotografía
sacar un screen y mandarlo como evidencia de cada una de las sesiones. Participación y disciplina un 10%, tareas 30%, actividades 20% y examen final un 30%. Aquí en la cuestión de tareas, y hago énfasis en eso porque obviamente pues ya ha pasado obviamente con varios grupos, de hecho con ustedes también, es importante que lean bien, de hecho en clases anteriores se los he mencionado, lean bien las indicaciones de favor, luego ahí les hago algunos comentarios, pero siguen cayendo en la misma reciprocidad en la cuestión de que no cumplen con los requisitos. Yo evalúo las tareas conforme a los requisitos que les indique, que les pida, y obviamente que tenga que ver en la cuestión de lo que les esté encargando, la información. Ustedes pueden cargar, no sé, todo un libro completo en PDF, pero realmente si no cumple con los requisitos, obviamente va a mermar su calificación. Leo todas las tareas, como se han dado cuenta. Checo la lógica entre el resumen que ustedes puedan sacar en la información que cargan también. Ya saben que las tareas las pido con hoja de presentación. También las pido con introducción. En varias tareas de la materia anterior no ponían introducción, chicos. Entonces chequen esa cuestión para que no pierdan puntos en esta ocasión en ambas materias. Obviamente pido introducción, pido conclusión. Checo también la parte de justificación. Acostúmbrese a justificar los textos, de favor, que esté uniformado el texto. También la cuestión de la lógica y el seguimiento en la cuestión de resumen, si están sacando el resumen, que tenga que ver obviamente al momento de cortar la investigación o algo, obviamente que tenga una secuencia lógica, que si al momento de que ustedes corten y peguen, copien y peguen, pues obviamente muchas veces cuando obviamente lo copian de internet, dice ahí cuestiones muy viables que obviamente están bajando la información de internet, entonces es obvio, entonces deben de tener cuidado en ese aspecto, no nada más copien y peguen, o sea, procuren en este caso depurar la información que tengan. Las actividades, en cuestión de las actividades, algo muy rápido, muy sencillo, como les he venido diciendo, es para entregar la mayoría entre recesos. Si están trabajando algo, pues simplemente a la hora que puedan, pues por favor entreguen las actividades. Y vamos a tener un examen final con una valoración del 30%. Algo que quiero resaltar en ambas materias, y es muy importante, no se esperen hasta la última hora para entregar todo, chicos. No se esperen a que, por lo regular, lo que he estado monitoreando, he estado supervisando en los grupos, es de que si no califico yo la tarea, si me espero hasta la última semana, por decir, no se dan cuenta si realmente entregaron las tareas o no. Siempre les he dicho, chequen Classroom, chequen sus correos, obviamente con la cuenta institucional de la universidad. Si ustedes muchas veces, no generalizo, pero sí la mayoría, cuando yo empiezo a regresar, si lo hago en la última semana y empiezo a revisar y empiezo a regresar las tareas en cero, es cuando se preocupan por entregarlas o por volverlas a enviar. O sea, no se esperen hasta la última semana, porque nosotros también como docentes tenemos que traer calificaciones en tiempo y en forma. Entonces muchas veces me ha tocado, en este grupo también me ha tocado, que me están entregando las tareas ya hasta finalizar, muchas veces hasta después del examen. Entonces, si no hay alguna objeción en la cuestión de algún impedimento laboral o realmente personal muy específico, donde podemos apoyarlos en ese aspecto, pues sí, no se esperen hasta la última hora. Entonces ya pasó, a veces me entregan hasta el final y ya pasó una semana, 2 semanas y me están entregando la tarea o las actividades hasta la tercera semana. Entonces les reitero esto, no se esperen hasta la mera hora. Muchas veces, ok, sí, a lo mejor no tuvieron internet, no tuvieron luz, no se pudieron conectar, no sé, la lab, muchas veces a lo mejor no tuvieron oportunidad o tuvo algún fallo, pero a lo mejor fue en la primera semana, es lo que me estipulan, pero a lo mejor en la segunda semana ya tienen funcionando perfectamente todas las adecuaciones.
Entonces traten de ponerse al corriente desde antes, no se esperen hasta la última semana. ¿Por qué? Porque luego en este caso están haciendo, mandan las cosas al ahí se van nada más para cumplir y va a mermar su calificación en ese aspecto. No me carguen trabajos o no me carguen cuestiones donde no incluya nada de información. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no tienen nada de información, me ha tocado que obviamente cargan, nada más le ponen su nombre y no tienen nada de información. También me han tocado alumnos que pasan esa cuestión. Entonces, si no van a cargar nada, pues mejor omitan esa cuestión. Entonces sean un poquito profesionales en ese sentido. Les decía, cuiden mucho la presentación en sus trabajos, ya están en séptimo. Obviamente, ya no nada más es la cuestión de copiar y pegar, chicos, ya sean un poquito más profesionales, más cuidadosos en la información que están entregando también en ese aspecto. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Creo que ya nos conocemos, ya conocemos la manera de trabajar, ya conocen mi manera de trabajar también. Y obviamente pues ya conozco también los trabajos que me entrega cada uno de ustedes. Entonces lo que tratamos de hacer es que vayan mejorando en ese aspecto. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? ¿Algo que quieran opinar? ¿Nadie? No, nada, Lick. Ok, muchas gracias. Acuérdense que también voy a estar, de hecho voy a estar checando esa cuestión de participación. Obviamente me gusta que participen, ya saben que cualquier cuestión que quieran opinar me pueden interrumpir en cualquier momento y obviamente les cedo la palabra. No me gusta que por lo normal que los grupos estén eh, muy callados en ese aspecto, porque si no, no hay una retroalimentación, entonces hace un poquito más pesada esta cuestión de las clases en línea. Entonces vamos a adentrarnos directamente a lo lo que compete a la materia, la información. Recuerden que la forma en que yo checo la asistencia en cada sesión es que ustedes manden su nombre completo por el chat de Zoom. Obviamente en cada sesión. Les estoy evaluando asistencia por cada sesión. Ya les dije la manera en que pueden recuperar, obviamente, también su asistencia. Entonces les voy a compartir pantalla para empezar con la información. Si tienen alguna duda, adelante me pueden interrumpir, no hay ningún problema en ese aspecto. Ok, vamos a ver cuestiones de derecho aduanero. Es algo muy importante conforme a su carrera, conforme a su preparación personal también. Entonces es importante esta cuestión. Dice, ¿para qué nos sirve el derecho aduanero? ¿A ustedes les sirve realmente el derecho aduanero si no están estudiando para ser abogados? Pues claro que sirve, claro que les sirve. De hecho, a todas las carreras nos sirve conocer de los derechos en sí, administradores, contadores, ustedes como licenciados en comercio, obviamente también porque se ven cuestiones muy específicas y muy dispensables y más con la cuestión de derecho aduanero. Y vamos a ver que obviamente dentro de este mismo derecho congratulan, en este caso, pues varias legislaciones, no tanto nada más en sí el derecho aduanero, sino que varias legislaciones obviamente se apoyan para buscar un objetivo en común. Entonces vamos a estar viendo qué tipos de derechos van a apoyar en sí el derecho aduanero y qué tipo de derechos y leyes deben de conocer ustedes como licenciados en comercio para en determinado momento, pues obviamente ajustarse a esas leyes y hacer que al brindar un servicio por parte de ustedes en cuestiones de importaciones y exportaciones, ver qué es todo lo que contribuye a esa cuestión del derecho aduanero. Dice, ¿cómo creen ustedes que las leyes y los convenios internacionales les afectan? Pues de muchas maneras afectan, obviamente. Las leyes y convenios internacionales no se firman simplemente por el hecho de estar firmando un papel o un trámite, sino que están asentadas, obviamente, en bases legales como tales. Dice, ¿cómo afectan dichas normas al comercio internacional? Pues de antemano hay normas internacionales y hay normas que tiene cada país, hay leyes que tiene cada país. Obviamente, por los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, todos están basados en normas internacionales. Obviamente hay un órgano
que regula toda esa cuestión, o varios órganos, dependiendo también de la regionalidad donde se encuentren establecidos obviamente el país y los tratados internacionales con los demás países. Entonces, todo eso se basa en normas internacionales también y en normas de cada país. No dice qué clases de leyes y convenios nos interesan. Pues todos, realmente las leyes y los convenios que nos permitan interactuar, que nos permitan importar y exportar y tener relaciones comerciales con los demás países. No únicamente con países vecinos, sino con países también a lo mejor de continente a continente, de otras latitudes, de otras regionalidades. Entonces, todo lo que nos permita y que regule ese libre tránsito de mercancía realmente nos debe de interesar para no incurrir en algún tipo de delito que después obviamente pues tengamos que cubrir como obligación. Existen algunas fuentes del derecho de acuerdo a la pirámide de Kelsen. ¿Cuáles son esas fuentes de derecho donde emana obviamente el derecho? ¿En qué nos podemos basar? Pues obviamente la Carta Magna de todo país es la Constitución Política, es la mayor jerarquía en cuestiones de fuentes del derecho. Después, obviamente, son los tratados y convenios internacionales y las leyes internacionales. Entonces, primero, para basarnos en ese sentido, la cuestión que debemos de cuidar de antemano es la constitución política de cada uno de los países. Después vienen, obviamente, lo que se redacte y lo que quede establecido dentro de los tratados y convenios internacionales y, obviamente, después las leyes nacionales. Otra forma de obtener información o de lo que emana la información del derecho son reglamentos también, decretos, oficios u otras normas escritas, doctrinas jurídicas y jurisprudencia. También la cuestión en menor jerarquía, usos y costumbres y principios generales del derecho. Acuérdense que eh, la costumbre no es ley, pero obviamente se le contempla como si fuera ley. No es una ley como tal, pero obviamente varias, en este caso, varias jurisprudencias encaminadas en un mismo lado que se contribuyan a como si fuera una costumbre, pues obviamente después se considera como ley. ¿Por qué? Porque en ese sentido, obviamente 5 jurisprudencias muy parecidas en la misma dirección, en la misma índole, obviamente después se va a considerar como si fuera una ley. ¿Por qué? Porque 5 cuestiones dictaminadas por jueces no iguales, obviamente no por el mismo juez, sino por diferentes jueces que tengan que ver o que se asemejen a las mismas condiciones, pues obviamente se considera como una ley en este caso. Entonces, por eso los usos y las costumbres, obviamente en determinado momento nos sirven para dictaminar eh, alguna, algún juicio también o decretar alguna obligación en determinado momento. ¿Cómo se puede clasificar el derecho? El derecho se clasifica en derecho público y derecho privado. Algunos tipos de legislación, y obviamente hay tipos de legislación que también van a estar en constante retroalimentación con el derecho aduanero. Una de ellas es la legislación constitucional, legislación administrativa, que se refiere a instituciones públicas, municipales, legislación civil, en cuestión de contratos, obligaciones, legislación de la familia, familiar, matrimonios, divorcios, pensiones, legislación comercial, sociedades, cuestión de implementación de sociedades mercantiles, títulos y valores, cuestión de quiebras también, legislación penal en la cuestión de delitos, muy relacionado a su carrera también en la cuestión de contrabandos, en la cuestión de mercancía ilícita que quiera entrar al país o que quiera salir del país, legislación laboral, cuestión de contratos laborales, despidos, etcétera, legislación ambiental, también es indispensable esa cuestión, de cuestiones de agua, tierra, aire, mar. Aquí en esta cuestión ambiental, pues obviamente también la cuestión de no afectar determinada mercancía cuando quiera pasar, adentrar o salir del país, que no afecte el hábitat de otro país o de otro ambiente también. Eso se tiene que cuidar dentro de las aduanas. Otro de los tipos de legislación es la legislación procesal en cuanto a procesos judiciales y arbitrales,
legislación tributaria, la cuestión de impuestos también, va muy delegado al derecho aduanero también, y la legislación agraria en la cuestión de titulaciones, informaciones, posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces vimos la cuestión de la clasificación en tanto el derecho público puede ser nacional o internacional, y obviamente se conlleva en las relaciones entre los estados, por ejemplo, cuestiones comerciales, aduaneros, en la cuestión de limítrofes, la cuestión de límites territoriales. Y el derecho público también puede ser nacional e internacional, y ejemplos de ellos tenemos la UNIDROIT, el UNCITRAL, y en este caso la CCI en la cuestión de Incoterms. ¿Dónde y cómo clasificamos el derecho aduanero? Pues obviamente existen muchas ramas del derecho, entonces ¿dónde podemos clasificar ese tipo de derecho? Obviamente dentro de la parte o deslindándose un poquito de la raíz del derecho como tal. Dice, si podemos concebir el derecho aduanero como una parte esencial de la legislación de un país sobre su comercio exterior, entonces se requiere conocer el sistema normativo que regula las relaciones entre los importadores y exportadores, ya sean personas físicas o jurídicas con las autoridades administrativas. Obviamente les he estado comentando que dentro del derecho aduanero, pues obviamente se apoya de varias legislaciones y de varios derechos como tal también. Entonces, a lo mejor probablemente no tenga una especificación como tal dentro de toda la índole de la rama de derecho como tal, pero es muy importante. Obviamente se compone de varias cuestiones, de varias legislaciones, y es muy importante. ¿Por qué? Porque todas esas legislaciones que lo van a apoyar, pues obviamente son partícipes en determinado momento del derecho aduanero. Entonces va a regular precisamente esa cuestión del comercio exterior, específicamente las relaciones entre importadores y exportadores, que se lleven específicamente, que se lleven todas las actividades relacionadas a esa cuestión muy adecuadamente, de acuerdo a las leyes establecidas, de acuerdo a las leyes internacionales y también de acuerdo a los tratados de libre comercio y a las normas y acuerdos también internacionales. Obviamente va a regular algún tipo de autoridad administrativa. Recuerden que puede ser una autoridad supranacional o una autoridad internacional. Obviamente la internacional, pues obviamente ya está dictaminada obviamente por acuerdos internacionales como tal a nivel mundial, a nivel globalizado, y una supranacional pues obviamente la dominan en determinado momento. A lo mejor al momento de hacer un tratado es como si en el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, de ellos, de esta cuestión de los tres países, nace alguna autoridad supranacional, obviamente relacionada con los tres países para que regule la cuestión de los tratados de libre comercio. No existe como tal, obviamente no hay una internacional como lo han visto en clases y en materias anteriores, pero hay países y hay tratados que sí las tienen. En este caso, ellos hacen un tipo de asamblea, a lo mejor se puede considerar supranacional, que esté regulando todas esas cuestiones, y en determinado momento, si se están infringiendo algunas de esas cuestiones, pues obviamente postergar alguna legislación en contra del país en que está infringiendo, obviamente, los términos en los que se hayan firmado los acuerdos comerciales o los tratados de libre comercio. Analizando obviamente lo que hemos estado comentando, dice si el derecho aduanero tiene aspectos de, primero, obviamente de legislación de comercio exterior, al regular las relaciones entre importadores y exportadores, y de estos obviamente también con las autoridades administrativas. No simplemente entre ellos, no simplemente entre comerciantes, no simplemente entre la cuestión de importar y exportar entre obviamente de empresas, sino también en la cuestión de aspectos con las autoridades determinantes. Obviamente va a regular la relación y a lo mejor la venta entre las importaciones y exportaciones con empresas, pero pues obviamente también va a regular ese tipo de actividades donde tenga que intervenir
cada país, la aduana de cada país. Entonces, son varias regulaciones que conjugan aquí en la cuestión del derecho aduanero, entonces que no debemos de pasar por alto ninguna de ellas porque podemos caer en determinado, obviamente en determinada cuestión, dependiendo de las actividades y giros de la empresa, pues obviamente podemos caer en algún delito y obviamente estamos infringiendo alguna ley. También nos dice que tiene rasgos de derecho comercial, derecho internacional privado, derecho público y administrativo, derecho tributario y derecho penal. Entonces, a raíz de todo esto que hemos estado platicando, cómo podemos conceptualizar, cómo podemos definir al derecho aduanero como tal. Nos dice que es el conjunto de normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduanas y en general nos dice quiénes realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales. Esta definición nos la aporta Fernández Lalayen. Entonces es una forma de definir el derecho aduanero como tal. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, chicos, o algo que quieran aportar a este tema. ¿Alguien tiene una duda? No, ninguna, Lick. Ok, entonces alguien me podría decir, ¿no? ¿Nadie? Ok, entonces alguien me podría decir, de acuerdo a su experiencia, ¿qué actividades han visto ustedes donde interactúen varios derechos como tal en una cuestión de aduanas? O sea, ¿qué actividades donde digan, ah, ok, yo vi tal actividad y la puedo asemejar con derecho, a lo mejor con el derecho tributario, con la legislación tributaria o con la legislación penal? O sea, ¿qué actividades las podemos identificar con cada una de esas cuestiones en las que interactúa obviamente cada uno de los derechos y legislaciones específicamente y que la podemos congruar al derecho aduanero? No sé quién me pueda, quién quiera participar en relación a eso. ¿Alguna actividad específica? Ahí, profe, no entra cuando cortan armas sin una, ¿cómo se llama? Sin ¿Permiso? un permiso allá. ¿Cómo entraría? ¿Cómo crees que entra ahí esa cuestión? ¿Qué tipo de derecho puede Ese apoyar? cuestión puede entrar como el tráfico de armas, ¿no? Ok, tráfico de armas si no está regulado, ¿y qué derecho entraría o qué legislación en determinado momento? Puede entrar pues el penal, ¿no? Es correcto, el derecho penal. Entonces, la cuestión del tráfico de armas, obviamente cuando una persona no ha declarado, obviamente que tenga armas o no están registradas y quiere, pues obviamente quiere pasar las aduanas, pues obviamente pues está infringiendo una ley y es el derecho penal. ¿Es correcto, Cristian? Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Normalmente podemos ver las actividades muy coloquialmente, pero lo importante es saber identificar en determinado momento qué derecho es el que pueda actuar. Pues obviamente existe como tal, como un conjunto, el derecho aduanero, pero en sí, de ahí se va a deslindar obviamente un derecho en específico, una legislación muy específicamente. Ya Cristian nos compartió algún tipo de actividad o alguna cuestión ilícita, pero hay más. A ver, ¿quién me quiere compartir más en ese aspecto? Los que son de frontera, normalmente que pasan al lado americano y que regresan, también hay muchas infracciones que se pueden cometer. La cuestión de los que trabajan en Puerto, Altamira, también hay muchas infracciones que se pueden cometer en determinado momento.
¿Quién me quiere comentar respecto a eso? Ya, chicos, adelante, los escucho. Nadie tiene una opinión. Todavía andan con sueño o van saliendo de sus trabajos cansados. A ver, Genaro, ¿qué nos quieres compartir, Genaro? ¿Alguien que nos quiera compartir algo en donde podamos relacionar realmente el derecho aduanero? Jocelyn, ¿algún ejemplo que nos puedas dar, Jocelyn? Mm, Tal vez cuando pasan mercancía, bueno, las personas que compran allá, hay veces, no sé si entra como ley, pero a veces, o sea, les prohíben pasar más de lo, no sé cuánto es lo que está reglamentado, pero este, cuando pasan más mercancía que se las quitan en el puente y así. Ok, específicamente en qué paso, en qué aduana. Y pues En Laredo, en Reynosa, en Matamoros. Laredo, Ok, cuando pasan mercancía al momento de declarar, dices tú, sí, ¿qué es lo que pasa cuando no declaras toda la mercancía, Jocelyn? los multan. Pues se pueden hacer acreedores a alguna multa también. ¿Y qué es qué tipo de derecho entraría ahí en esa cuestión? En el privado, ¿El qué, perdón? en el privado, Privado. Si no declaras, qué clase de derecho entraría ahí? ¿Qué legislación? mm, ¿Con qué lo atribuyes de la cuestión de impuestos? Es legislación tributaria. O porque no estás declarando en determinado momento toda la mercancía que obviamente vas a ingresar al país. Pues ahí apoya en esa cuestión. Obviamente el derecho aduanero regula, obviamente mediante las aduanas, pero específicamente ahí entra la cuestión de legislación tributaria. Ok, ah, muchas gracias, Jocelyn. ¿Alguien más, chicos? O al azar, lo hacemos. Sí, pues, bueno, sí creo que va lo mismo a lo que es importación, exportación, lleva lo que son las medidas arancelarias. ¿Sí, Jesús? ¿Me escuchó? ¿Te escuchamos, Jesús? Sí, es como les decía que eso va igual, lo de tributario para la importación y exportación, las medidas arancelarias de los impuestos. Ok, así es, en cuestión de importaciones, exportaciones, obviamente en la cuestión esa hay que respetar los aranceles que en determinado momento están adjudicados a las mercancías y a cada país también, en la cuestión de legislación tributaria. Entonces, hay muchísimas cuestiones, chicos. Obviamente, eh, cuando pasan en las fronteras y no están declarando o quieren pasar algo ilícito, pues primero la cuestión de que no están declarando. Obviamente, primero en esa cuestión, si es algo de contrabando también, por ejemplo, que quieran pasar a lo mejor una especie en peligro de extinción, un animal, pues obviamente ahí también se encuentra la legislación ambiental, pues obviamente primero el derecho aduanero, legislación ambiental y obviamente como es algo ilícito, pues entra la cuestión de legislación penal. Entonces ahí se conjugan tres en esa actividad específicamente. Entonces, en varias actividades que podemos realizar, pues obviamente son varios tipos de legislaciones eh, que en determinado momento van a apoyar a una sola. ¿Por qué? Porque pues, son varias actividades que en determinado momento se están llevando a cabo. Obviamente va a regular, como estábamos viendo en la descripción de los temas, va a regular también la actividad económica entre importadores, entre empresas, pero obviamente también se tiene que regular la cuestión donde intercede el gobierno en ese aspecto.
Entonces, ¿dónde va a interceder el gobierno? En lo primordial es en la recaudación de impuestos, recaudación de aranceles también. Entonces, eso es lo primordial también. En la cuestión también, si cometes alguna falta, algún delito, pues obviamente también va a intervenir directamente el gobierno. Entonces, administración, la cuestión de leyes administrativas se tienen que checar en ese momento. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Tiene que opinar algo? ¿Quiere opinar algo al respecto? ¿Otro ejemplo? Si no, continuamos. Ok, entonces continuamos, chicos, con la información. Entonces, de esa forma podemos definir el derecho. Después nos dice que podríamos concebirlo como un derecho autónomo. ¿Por qué lo podemos concebir como un derecho autónomo? Que no, muchas veces a lo mejor no depende de otras legislaciones o a lo mejor no se rige en base a otras legislaciones. Nos dice, previo obviamente a responder la interrogante, dice, conviene aclarar que las ramas del derecho no son compartimentos aislados que no interactúan entre sí, sino que por el contrario, el derecho es único y conforma un sistema armónico y coherente. Dice, por lo que sus diversas ramas no solo conviven, sino que se retroalimentan recíprocamente. Y de hecho, pues ya lo vimos. La cuestión del derecho aduanero apoya el derecho, puede apoyar el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho tributario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, eh, muchas veces algún tipo de derecho lo podemos condicionar como autónomo, pero pues no pasando desapercibido que hay varios derechos que lo apoyan como tal, varias ramas del derecho. Dice, ¿qué significa o implica esa autonomía? Dice, se afirma que una rama del derecho es autónoma cuando agrupa una serie de principios y figuras jurídicas que le son propios y distintos de otras ramas del derecho. Así, una gran parte de la doctrina afirma que el derecho aduanero es autónomo porque cuenta con una serie de principios e instituciones que le son propios y que además no figuran en otras ramas jurídicas. Entonces, por eso, esa ocasión, es autónomo el derecho aduanero. Ok, se nos va a terminar el tiempo de la primera sesión. Ahorita les voy a poner una actividad y ahorita les mando el link también de la segunda sesión de la siguiente materia, chicos. Entonces, ahorita nos vemos en unos minutitos más. Muchas gracias por su atención.